Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Esplendor Deportivo, aquí en Sportiva TV en Plaza Maratones. Pues para mí es un placer hoy estar con ustedes. Vamos a hablar de una temática que a mí me apasiona. Como todos ustedes saben, yo soy del deporte de atletismo. El deporte de atletismo es un deporte muy amplio que cubre bastantes pruebas. En esta ocasión solamente me enfocaré a los saltos. En específico, como ustedes saben, existen en el atletismo básicamente 4 saltos. Uno de ellos es el salto de longitud, el segundo es el salto triple, el tercero sería el salto de altura y el cuarto, que su grado de complejidad pues es mucho más, es el salto con pértiga o salto con garrocha, también se le conoce así. En esta ocasión vamos a hablar sobre el salto de altura. Es un salto al cual pues nos hemos estado enfocando las personas que en este momento estamos en el específico 5 de atletismo, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y para empezar con este tema, pues les tengo que decir que los saltos son de las pruebas más complejas que tiene el atletismo en cuanto a la enseñanza, puesto que requiere pues grandes movilizaciones de energía y pues requiere específicamente de trabajar diversas capacidades físicas. En esta ocasión vamos a hablar principalmente voy a empezar hablando sobre el reglamento. En su pantalla van a aparecer pues las instalaciones o cuáles son las instalaciones de este salto de altura. El salto de altura pues consta de, como ven en la pantalla, de un hule o una esponja cuyas dimensiones son de 3.96 a 4.87 centímetros. Estas dimensiones son exclusivamente las del colchón. Estas instalaciones del salto de altura están dentro de una pista de atletismo. Estas instalaciones, además de eso, cuenta con 2 postes que en su imagen ven como azules. Esos postes se les llama saltímetros. Estos saltímetros tienen la cualidad de subirse o bajarse de dimensión para que el saltador, son las que soportan la vara. La vara puede ser, ha evolucionado con los años, puede ser de madera o de metal. Y esta varilla va a medir 4 metros. Digamos que lo que pesa esta varilla son alrededor de 2 kilos. Y a veces, por ejemplo, después les voy a ir enseñando videos de cómo esta ha ido evolucionando, pero por ejemplo, un saltador de altura tiene como la zona de aproximación como si fuera un abanico. Ahí no se alcanza a apreciar bien, pero para que se pueda hacer esa aproximación, pues necesita hacer como un abanico. Después, creo que en esta ocasión me salté la frase del día, entonces me gustaría empezar primero con esta frase porque la escogí a la luz de que pues es importante. La frase dice: los mejores atletas del mundo son aquellos que están dispuestos a empujarse más que cualquier otra persona y pasar por más dolor que cualquier otra persona. Esta frase es muy interesante porque a continuación voy a entrar en controversia acerca de cómo se han ido desarrollando o cómo se ha ido desarrollando esta prueba pues a través del tiempo. Pero para empezar vamos a decir que existe un reglamento. Este reglamento pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La técnica del salto de altura también ha evolucionado a lo largo del tiempo. El salto de altura se empezó a desarrollar desde 1700 y fracción por los zetas y por los alemanes alrededor de 1896. También antes de los Juegos Olímpicos contemporáneos pues ya se llevaba a cabo la prueba del salto de altura. La prueba del salto de altura es una prueba que siempre se ha hecho desde Grecia y, por ejemplo, los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos se llevaron a cabo en 1896, como los decía, en Grecia.
En estos Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas a 1910 fue una prueba que se desarrolló con y sin impulso. ¿Por qué? Porque el salto de altura tiene ahorita tiene 4 fases técnicas. Las 4 fases técnicas del salto de altura son la carrera de aproximación, el despegue, el vuelo y la caída. Esas 4 fases, pues actualmente son las que tiene cualquier saltador. Esas 4 fases técnicas no solamente son del salto de altura, también son del salto de longitud, del salto triple y del salto de pértiga. La única variante es un poco en el salto triple, pero bueno, en el salto de altura son esas 4 fases. La carrera de aproximación pues se da en un abanico, en una carrera de abanico. Y es importante resaltar que en 1896 a 1910 estas fases técnicas pues simplemente no había una carrera de aproximación. Lo que sucedía es que solamente había un salto con impulso y un salto sin impulso. Hasta 1928 fue que apareció el salto de altura en mujeres. Entonces es muy importante resaltar que esta prueba pues tuvo surgimiento a partir de ahí. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un maestro de educación física o de un entrenador que enseña un salto de altura? Pues aquí más o menos les trataré de explicar las diferencias. Por ejemplo, el atletismo es un deporte que también se enseña desde un deporte básico en la educación física, pero digamos que de lo que se ocupa un educador físico es en la parte de la enseñanza técnica propia del salto. Por ejemplo, a nivel IAF hay una secuencia del salto de altura para la enseñanza de este. Por ejemplo, para la enseñanza de se empieza enseñando el salto de tijera, que como ustedes saben, el salto de tijera, antes de que existiera el salto de tijera, se empezaba con un estilo que se llamaba rodillo ventral. Después de este rodillo ventral se desarrolló el salto de estilo de tijera. Fue en los Juegos Olímpicos de 1968 donde se ocupó por primera vez un estilo que se llama estilo Fosbury Flop. Y este estilo se llama Fosbury porque la primera persona que lo ocupó se llama Dick Fosbury, que es un saltador estadounidense, que digamos que pues participó en los Juegos de 1968 y pues fue un estilo pues innovador y diferente. ¿Por qué? Pues porque finalmente el estilo Fosbury es el que conocemos ahora, que es pues desplazarse con la espalda. ¿Pero qué sucedía antes? Pues el salto se enseñaba solamente con el salto de tijera. Entonces, para una enseñanza técnica se empieza con el salto de tijera. Después, lo que se enseña a un sujeto que desea iniciarse en este tipo de disciplina es que hay una carrera de aproximación. Pero la carrera de aproximación en este salto de altura es muy, muy particular. En este salto de altura lo que se hacen es como una línea J. Y después lo que se hace es ensayar el estilo flop, que es como en este caso para atrás. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Entrenadores lo que nos enseñan es principalmente a poder estructurar un entrenamiento. Esta estructura de entrenamiento es desde algo de una estructura simple que sería una sesión de entrenamiento. Como ustedes saben, una sesión de entrenamiento se divide en parte principal, parte inicial, que es el calentamiento, parte principal y parte final. A continuación vamos a ver un video donde les voy a ir dando más o menos pauta de lo que se hace en la enseñanza en un saltador de altura.
A continuación, vamos a hablar sobre el calentamiento. El calentamiento en el alto rendimiento se puede dividir en lo que es el calentamiento general o el calentamiento especial. El calentamiento general, lo que va a suceder es que se va a hacer con movilizaciones generales, movilizaciones articulares, como lo estamos viendo en la pantalla. Un saltador también calienta elevando su frecuencia cardíaca. Esta elevación de la frecuencia cardíaca puede ser con un trote, y después se hacen movimientos específicos, que es lo que estamos viendo ahora. El calentamiento específico, en ese caso, lo estamos haciendo con joggings, que es ahí estamos haciendo caperuzas. ¿Y por qué se le llama calentamiento específico? Porque lo que estamos haciendo es tratar de hacer movimientos propios en este caso, del salto de altura. A continuación, lo que estamos viendo es lo que les mencionaba, que es la secuencia de la enseñanza técnica. Lo primero que vieron fueron el salto de tijera. Con aros lo que se pretende es ensayar las zancadas. ¿Por qué? Porque más o menos una carrera de aproximación se hace en eje vertical de 5 a 7 y en eje curvo como de 6 a 7 pasos. Por ejemplo, los que son entrenadores de salto de altura se preguntarán si solamente pueden entrenar con unas instalaciones propias del saltador. Aquí lo que estamos viendo en el video son variantes. Simplemente aquí acondicionamos unas instalaciones con colchonetas y lo que hicimos fue utilizar listones y varillas y en este caso fueron vallas para tratar de un poco simular este salto de altura. Lo que sucede muchas veces es que en el salto de altura lo que buscamos es, ¿qué es lo que buscamos? Pues que el sujeto sea capaz de mover ese centro de gravedad que está en la zona abdominal, elevarlo lo más que podamos. Entonces, ahí es cuando todo se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia de un educador físico a un entrenador propio de esta disciplina? Lo que se busca finalmente es reclutar primero a lo que sería un talento deportivo. ¿Cómo sería que nosotros como entrenadores deportivos reclutamos a un talento deportivo de salto de altura? Pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero un saltador de altura preponderantemente pues tiene las piernas extremadamente largas y ha habido estudios donde se han dado cuenta que hay características anatómicas y fisiológicas de este saltador de altura. Por ejemplo, en este libro, que es El Gen Deportivo, que su subtítulo es Un atleta excelente nace o se hace. Hay un capítulo muy interesante que de eso pues también quiero hacer el razonamiento de este programa. Es que hace el análisis de dos saltadores interesantes a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, ¿qué dirían? ¿Un saltador de altura nace o se hace? Pues les voy a contar brevemente de qué relata este capítulo de este libro. Y es que, por ejemplo, había un saltador sueco que era pues un súper talento, que le encantaba saltar y que, por ejemplo, pues a cualquier niño que nos está viendo en la pantalla, pues regularmente cualquier persona, todos nacemos con dones, el chiste es descubrirlos. Una de las cosas que sucedía con este saltador es que era un saltador sueco, cuyo amigo, pues lo que hacían es poner pues colchones, porque había un saltador sueco que se llamaba Patrick, que era muy famoso, y entonces lo que sucedió es que pues él era fan de ese sueco que lo veía en los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué sucedió? Que él con su amigo desde los 4 años pues ensayaba este tipo de salto y fue un amante, ¿no?
Lo que sucedió es que este saltador pues tenía de alguna manera genes, porque su papá pues había sido jugador de fútbol, y entonces pues esta persona, además de que pues le encantaba y era un apasionado del salto de altura, pues tenía genes de su padre, que en este caso pues había sido deportista, y lo que sucedía también es que pues él enfocó toda su carrera deportiva a querer ser saltador. Entonces estudió, las instalaciones deportivas en las que entrenaba eran cercanas. Muchas veces a mí lo que más me preguntan afuera es ¿cómo le hace un deportista para llegar a hacer rendimiento deportivo, para llegar a representar a un país, ¿no? Pues las historias son variadas y son muchas. Pero una de las cosas que tenía este saltador sueco es que se llama Holm, y él fue quien ganó los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Entonces lo que tenía este saltador es que pues era muy asertivo, era muy metódico, de hecho era un intelectual también de los saltadores. De hecho, el libro cuenta cómo es que lo invitaban a programas y se sabía los récords de la historia del salto de altura. Entonces era una persona extremadamente pues puntual en el desarrollo, en su desarrollo deportivo. Es una persona que tenía cercanas las instalaciones deportivas donde entrenaba. Es una persona que se dio cuenta que, por ejemplo, el tendón izquierdo lo tenía más débil, entonces enfocó toda su preparación a tratar de fortalecer este tendón. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que se volvió un saltador de historia, ¿no? De tal forma que esa persona que por primera vez vio en la televisión y que fue quien lo inspiró, pues se convirtió después en su entrenador. Entonces este sueco, pues por ahí del 2007, lo que cuenta el libro es que se encontró en la justa en Osaka, en Japón, se encontró en una justa mundial con otro competidor que acababa de aparecer 8 meses antes. Este competidor se llama Donald Thomas y representaba a las Bahamas. Y aquí lo que hace o lo que trata de hacer el libro es como un comparativo acerca de estas dos grandes historias. Bueno, ya les conté las del sueco, va las de Bahamas. El sueco, pues como bien lo acabo de decir, fue un saltador con una trayectoria de 18 o 20 años que le llevó eso a ser campeón olímpico, y se topó con este saltador de altura de Bahamas. Este saltador de altura pues surgió de la nada. Resulta que era una persona que le encantaba el básquetbol, y entonces el que era el que era el campeón, en ese caso nacional de las Bahamas, lo cachó en la universidad alardeando con un grupo de amigos, diciendo pues que él saltaba mucho. Entonces el de las Bahamas, o el que en ese entonces era el representante nacional, saltaba alrededor de 1.98, y entonces pues al cansarse del alarde de este saltador, lo que sucedió es que le dijo, pues yo te reto a ti a ver si saltas 1.98. Entonces, al día siguiente, pues esta persona, sin tener pues realmente en su vida el conocimiento del salto de altura, se dejó retar por el que era el campeón nacional de las Bahamas. ¿Y qué pasó? Que ese 1.98 lo sobrepasa y hace 2.03, sin técnica y sin nada. Y entonces, en ese entonces, el que era el entrenador de las Bahamas, o el que era el segundo jefe, fue también un entrenador, bueno, fue un atleta olímpico que se llama Charles Austin, que más a continuación les voy a decir cuáles son los récords del salto de altura. Lo que sucedió fue que solamente con 8 meses de entrenamiento anteriores, era un saltador nato.
Entonces, este saltador sueco de toda la vida y este saltador, pues, con un talento así inminente por haber hecho básquetbol y etcétera, pues sin más ni más, en 8 meses es un saltador que hace 2:33. Entonces, ambos se topan en el Mundial de Osaka, Japón, en 2007. Y entonces, pues, el capítulo es bastante interesante porque pues te va narrando o va engarzando estas dos historias, y lo que sucede es que pues te va narrando intento por intento. Para los que apenas son o van a conocer un poco de este salto, pues lo que sucede es que hay 3 intentos por cada altura. Entonces, el libro habla de un saltador nace o se hace. Y lo que sucede es que, ¿quién creen que ganó? En ese momento ganó, para ya no hacerles la historia más larga, la ganó el saltador de las Bahamas. Pero ¿qué sucedió? Que ahí después los japoneses hicieron un estudio donde se dieron cuenta que su tendón de Aquiles era súper largo. Era tan largo que medía 26 centímetros. Y se dieron cuenta que el saltador de toda la vida pues era un tendón de Aquiles normal que él había acondicionado y preparado para esta justa deportiva. Entonces, aquí, ¿cuál sería el reto de cualquier entrenador o cuál es la diferencia de educar a alguien o de enseñar solamente a alguien un salto de altura y de volverte entrenador de una especialidad deportiva? Pues primero, que afuera pues va a haber demandas diferentes, ¿no? Cada sujeto es diferente, cada sujeto pues tiene dones diferentes. Y estos dones, pues, por ejemplo, te vas a encontrar con saltadores que tienen una coordinación innata, que tienen, por ejemplo, una fuerza nata. ¿Qué se requiere en cuanto a capacidades físicas que debe tener un saltador? Pues primero, que muchos de los saltadores que conocemos, por ejemplo, yo conozco saltadores mexicanos que pues fueron compañeros míos en algunas olimpiadas nacionales, donde muchos de ellos habían practicado gimnasia de niños. Esa gimnasia lo que les daba era, pues finalmente, las bases de un arqueamiento natural. ¿Por qué? Pues porque en el estilo Fosbury se requiere un arqueamiento natural de la espalda. ¿Y qué sucedía? Que habían sido gimnastas que ya tenían, por ejemplo, una flexibilidad, en este caso nata, que el reclutamiento de la coordinación intramuscular pues era interesante, era profundo. ¿Qué sucede, no? Por ejemplo, hay muchos estudios también acerca de que una de las ventajas que tenía, por ejemplo, este saltador sueco, habla el libro, que lo que empezó a hacer es que su carrera de aproximación también la desarrolló mucho a lo largo del tiempo. Él era capaz de correr esa carrera de aproximación más o menos a 30 kilómetros sobre hora. Si se fijan, es una velocidad impresionante. Lo que habla también acerca de un saltador es que muchas veces un saltador debe ser también muy rápido, muy veloz, tiene que ser capaz de trasladar toda esa velocidad pues a un solo momento. En este caso sería un gesto técnico, que sería el salto. Los gestos técnicos pues son muy interesantes porque lo que sucede con un entrenador es que debe ser capaz de desarrollar no solamente la parte de la enseñanza técnica propia de un salto, sino tiene que ser capaz de hacer un análisis fisiológico de los requerimientos de ese salto. Necesita, por ejemplo, conocer los récords de sus récords nacionales, ¿no? Porque qué tal si te topas o como entrenador vas en la calle y te topas con alguien que de forma nata es capaz de saltar tanta dimensión.
Aquí me gustaría pues resaltar que con estos dos ejemplos puedo hablar de algo muy interesante que en la alcurnia del entrenador se llama reserva de adaptación. Por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían? ¿Quién tiene más reserva de adaptación? ¿Este saltador que llevaba 20 años o 18 años en su carrera deportiva o el saltador que llevaba 8 meses, ¿no? Y pues la respuesta es que quien tiene más reserva de adaptación es la persona que llevaba solamente 8 meses. ¿Por qué? Porque entre más va avanzando la especialización deportiva se vuelve más complejo entrenar a alguien. ¿Por qué? Porque al principio todos partimos de un principio del entrenamiento que se llama principio, pues en este caso de la homeostasis. Todos tenemos un equilibrio, entonces un entrenador se vuelve así como alguien que dosifica la carga de entrenamiento. ¿Qué es dosificar la carga de entrenamiento? Pues dosificar la carga de entrenamiento implica que tú vas a decir cuánto y cómo se sube la carga. Y muchas veces lo que sucede con los entrenadores es que no saben cuánto y cuánto le pusieron, ni cómo, ni con qué método, ni con qué medio. Entonces, al principio, pues con cualquier tipo de carga, un sujeto va a ser capaz de adaptarse, lo cual le va a traer beneficios, porque le va a ocasionar fatiga, se puede recuperar. Pero entre más va avanzando el entrenamiento, lo que sucede es que esa reserva de adaptación se va acotando, se va haciendo más estrecha. Entonces necesitas cargas cada vez más concentradas o cada vez más puntuales para que tú puedas, en este caso, poder tener mejorías en cuanto al rendimiento deportivo. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre un entrenador o entre un educador físico de una misma disciplina es que finalmente lo que va a hacer un entrenador es encargarse de la motricidad, del que el sujeto pueda desplazar su cuerpo, pero un entrenador va a ser la parte más fina de que realmente ese sujeto sea capaz de llegar al top de sus capacidades físicas y poderlo medir en algo que sea solamente en este caso centímetros o números, que sea capaz de saltar más alto y llevarlo al tope de sus límites. Por eso es que decíamos al principio que nuestra frase realmente era poder sobrepasar o poder conquistar aquello inconquistable. Entonces, pues la verdad es que un entrenador necesita, pues, de gran preparación, no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel bioquímico, porque necesita saber, pues, qué sustratos preponderan en ese salto. Por ejemplo, en el video veíamos una entrevista pues me preguntaban acerca de la nutrición de este salto, cómo es que un saltador se nutre. Pues el saltador es una prueba que es preponderantemente anaeróbica y va a requerir de un sustrato que se llama queratinfosfato. Eso sería en cuanto a la bioquímica, pero también un entrenador necesita saber de la parte biomecánica. ¿Por qué? Porque el tan solo hecho que el estilo en los Juegos Olímpicos, en unos Juegos Olímpicos haya cambiado, pues eso implica que el movimiento debe ser más eficaz. Por ejemplo, lo que vemos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en biomecánica es diferenciar en que hay algo que se llama cinemática y algo que se llama cinética. La cinética se va a ir preponderantemente a lo que sería la fuerza y la cinemática sería lo que sería el movimiento, a tratar de hacerlo más eficaz. Y además de eso, pues eso nos exhorta a hacer mediciones, a saber que yo, por ejemplo, aplico tal carga y yo busco tal efecto en el organismo. Entonces necesito que las mediciones que yo haga como entrenador pues sean las idóneas y las adecuadas. ¿Para qué? Para tratar de cada vez ir acompañando ese avance o ese rendimiento deportivo. Entonces, el entrenamiento de un saltador
pues también es complejo. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la edad de iniciación de la alta especialización en el salto de altura? Pues la edad es a partir de los 16 años aproximadamente. Y pues, ¿qué requiere este saltador? De haber tenido también ya trabajo previo antes de ese salto. Lo que les decía, una forma de trabajar esta especialización es por medio de la gimnasia, por medio de multisaltos, por medio de saltos sin impulso. Se requiere de gran potencia en las piernas, de gran explosividad. Los saltadores, pues principalmente tienen fibras de tipo blancas. Por ejemplo, a continuación estamos viendo una práctica de salto de altura en el CENAR, donde pues estamos tratando de saltar en tijera, en el estilo Fosbury, que es el que es de espaldas. Entonces se vuelve muy interesante el entrenamiento de un saltador. No solamente es una enseñanza técnica, es un seguimiento acerca de poder direccionar aquellas capacidades que son propias del salto. En este momento pues seguimos hablando del salto. Si se fijan, hay diversas, por ejemplo, el video que les presenté con anterioridad, pues no eran las instalaciones de salto. Estas sí son instalaciones propias del salto. Si se fijan, o algo que también es importante mencionar, es que necesitamos también saber sobre el reglamento del salto. ¿Cómo sería un salto nulo? Pues evidentemente si se cae la varilla es un salto nulo. Otra forma de ser salto nulo es si se tocan, en este caso los altímetros, que son las partes de aluminio que vemos a unos costados. Por ejemplo, en este caso el saltador es el que decide la altura a la cual pretende saltar. El saltador lo que hace es definir la altura y tiene 3 intentos por cada altura que él decida saltar. Tiene solamente 2 oportunidades de decir, bueno, esa distancia no me convence porque quiero ir más arriba, si no, pues evidentemente pues quedaría descalificado. Siempre va a haber un juez que va a marcar si es un salto nulo o no. Y es importante, por ejemplo, en este caso, pues pueden ver que es una instalación propia de un atleta de alto rendimiento, pues porque finalmente ahí están viendo la instalación también que tiene la parte de abanico, que tiene amplitud. Ahí pueden ver también que puede haber entrada con de la parte derecha o en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque en la alta especialidad lo que vas a hacer es tratar de llegar con el despegue con tu pierna más fuerte. El despegue de tu pierna más fuerte siempre va a ser la más lejana al colchón. Quiero o pretendo que con este tipo de temática ustedes hayan tenido dudas, que hayan comentado pues el video en Facebook y por medio de él pues poderles un poco explicar más acerca de este salto que es tan interesante y tan complejo a la vez de entrenar. Por ejemplo, a continuación me gustaría invitarlos mañana va a haber un encuentro en la Escuela Nacional de Entrenamiento Deportivo va a haber digamos que se le llamaría un interescolar para tratar de seleccionar a aquellas personas que van a ir a Universidad Nacional. En este encuentro va a empezar a las 9 de la mañana en el CENAR. Ese es el horario para que puedan acudir. Las inscripciones pueden ser ahí. Nuestra idea finalmente solamente es poder hacer un reclutamiento de algunos talentos de la escuela para poder entrenarlos a Universidad Nacional.
La siguiente invitación que les tengo es acerca del taller que lo tenemos mañana. El taller se titula Paradigmas de la nutrición en el fitness. Va a estar dado por la maestra Adriana Rodríguez Acuña. Ella es una experta en nutrición. Este taller se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana en el auditorio Jersey House Lever de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. La entrada es totalmente libre. Entonces, pues realmente los invito a que puedan acudir a este ciclo de conferencias, porque ahí abordamos diferentes temáticas acerca de esto que es la nutrición en el fitness. Espero la próxima semana traerla para que nos hable un poco acerca del tema. Y pues para mí fue un placer estar hoy con ustedes. Espero que los que nos están viendo pues tengan muchas dudas y haya muchos saltadores de altura, que de alguna manera esto les haya servido para tener unas bases de cómo direccionar su carrera deportiva y pues de acercarse siempre a su talento y tratar de potencializarlo lo más que se pueda. Pues para mí fue un placer hoy estar con ustedes. Tengan una excelente tarde, nos vemos el próximo miércoles, igual a la 1 de la tarde, por su canal Sportiva TV en Esplendor Deportivo.